inicio a nuestra explicación es necesario dar contexto del dibujo que nosotras realizamos. Entonces, tenemos un plano frontal, una vista posterior donde vemos músculos en azul y en rojo. Entonces, los azules son los músculos debilitados en el nadador, que son el deltoides, el supraespinoso, el redondo menor y el infraespinoso. De color rojo tenemos los músculos que están tensionados, que en este caso es el trapecio con sus fibras superiores y medias y el romboides mayor y romboides menor. En esta imagen, un plano frontal, podemos ver cómo el nadador tiene el brazo en la posición por encima de la cabeza. El fisioterapeuta le sostiene el brazo de forma pasiva. ¿Qué ocurre acá? Estos dos músculos están en tono azul porque son dos músculos debilitados. Uno de ellos es el pectoral mayor, que es el que inicia la aducción. El otro es un agonista de la aducción, que es el serrato anterior. ¿Por qué cuando el fisioterapeuta le ayuda a iniciar la aducción puede mantener el brazo por encima de la cabeza? Porque en este caso el pectoral mayor también está debilitado. Entonces lo ayuda a contraerse y en este caso puede mantener el brazo por encima de la cabeza. Hipótesis desde el modelo cinesiopatológico. En este caso estamos hablando de un usuario de 50 años de sexo masculino, nadador, diagnosticado con un síndrome por compresión en la cara anterolateral de su hombro derecho. En este caso el usuario presenta un dolor en la cara anterolateral del hombro porque en los músculos que realizan la abducción, en este caso son el supraespinoso, la porción media del deltoides y la flexión en la porción anterior del deltoides y la cabeza larga del bíceps. ¿Por qué se da esto? Digamos que este modelo es el encargado o se utiliza para identificar los factores que han sido afectados por el movimiento, digamos, detectando alteraciones neurológicas y musculoesqueléticas debido a las acciones repetitivas que realiza en este caso este deportista, ¿no? Según el caso, los movimientos repetitivos de aducción de la escápula son los que han generado estas alteraciones musculoesqueléticas. Este síndrome de compresión, ¿por qué se da? Digamos que se da por un efecto combinado de la compresión extrínseca del arco coracoacromial y la degeneración tendinosa por envejecimiento, ya que este usuario pues tenemos que tener en cuenta que tiene 50 años y además pues se pueden haber producido microtraumatismos repetitivos durante la fase de desaceleración, que produce una sobrecarga excéntrica en los músculos del manguito rotador, desgarros en la cara inferior del manguito y lesiones del complejo rodete-inserción del bíceps, que generalmente ocurren en personas que practican deportes con trabajos con movimiento del brazo por encima de la cabeza, como en este caso que es la natación. Hipótesis desde la postura y el tejido muscular. Es un usuario de 50 años de sexo masculino y un nadador que realiza constantes movimientos de aducción, flexión y extensión de hombro con un diagnóstico de síndrome por compresión. Este va a afectar su postura debido a que va a haber un desbalance muscular y una afectación a nivel articular. Para poder justificar esta hipótesis es importante resaltar que los músculos que van a actuar dentro de la cintura escapular van a estar compuestos por un tejido que es el tejido muscular esquelético estriado. En otras palabras, va a formar los componentes del sistema locomotor, teniendo como unidad estructural las fibras musculares, que además van a tener en cuenta que a su vez estas fibras van a estar formadas por sarcómeros. Entonces, este tejido se verá afectado ya que van a haber unos cambios de longitud inadaptativos dentro del nadador, ya que al haber una adición de sarcómeros va a tener una mayor producción de tensión en comparación a un músculo normal, como por ejemplo el romboides, y por ende esa tensión muscular va a ocasionar que su hombro derecho va a estar adolorido. Como consecuencia de los movimientos repetitivos a nivel escapular y sus posturas adoptadas. Entonces, ¿cómo va a presentar un diagnóstico de síndrome por compresión? Va a presentar un dolor a nivel anterior al hombro y a nivel superolateral del brazo, debido a la mala posición que presenta la escápula, ya que va a tener una distancia menor a 6,35 centímetros con respecto a la columna. Como lo mencioné anteriormente, debido a la gran tensión que tiene el romboides y ocasionando que esa escápula esté aducida.
Entonces, los movimientos que ordenó el entrenador de natación realizados de manera repetitiva van a generar unas compensaciones posturales que van a ocasionar que haya una alteración a nivel corporal. Estas compensaciones posturales, como consecuencia del síndrome por compresión, van a provocar que el usuario opte por una postura donde sus hombros van a estar adelantados con el fin de que pueda adaptarse al dolor que presenta. Hipótesis desde cadenas musculares. Usuario de 50 años, género masculino, nadador, con diagnóstico de síndrome por compresión causando omalgia en su hombro derecho debido a la actividad física intensa y repetitiva ocasionada a su vez por una postura adaptativa y factores relacionados con la edad del usuario, dando como resultado alteraciones en las cadenas musculares de flexión y extensión y cruzadas posteriores. Las cadenas musculares son la expresión de una coordinación motriz organizada para cumplir con un objetivo. Y según Busquet, las cadenas pueden ser rectas, estáticas o cruzadas. Las rectas y estáticas se encargarán de dar estructura al cuerpo y las cruzadas el movimiento. A nivel de tronco y miembros superiores tendríamos las siguientes cadenas que son las que nos interesan en este caso. Una cadena recta anterior que se ocupa de la flexión completa y el enrollamiento del tronco y la flexión y cifosis. Se divide en lateral derecha e izquierda. Una cadena recta posterior que tiene una acción equilibradora y que se encarga del enderezamiento del tronco y de la lordosis global del tronco. Se subdivide a su vez en lateral derecha e izquierda. También tenemos una cadena cruzada posterior derecha e izquierda que individualmente generan la torsión posterior del tronco y las dos juntas realizan la apertura. Las cadenas musculares tienen una continuidad entre ellas. La cadena recta anterior mediante el pectoral menor y el triangular del esternón se continúan hacia posterior con la porción inferior del trapecio y por los romboides. Los miembros superiores necesitan un mayor grado de libertad y movilidad y pueden complementar a una cadena o a otra. Los músculos que se encargan de unir al brazo, que es una cadena anterior, con estas cadenas, la cadena recta y la cruzada posterior, son el pectoral mayor, el redondo mayor y los romboides. La musculatura tónica comprende músculos que por lo general tienen un tono elevado y son los encargados de mantener la postura tanto en fase estática como dinámica. Tienden al acortamiento por sobrecarga debido a que están siempre en contracción. Por el contrario, los músculos fásicos poseen menos tono de base y su función principal es producir movimiento en las articulaciones a través de su contracción dinámica. Generalmente estos músculos están en los miembros superiores e inferiores, siendo menos susceptibles de acortamiento ya que solo están contraídos cuando son solicitados de manera activa. Sin embargo, como podemos ver en el caso de nuestro usuario, el 90% de los ejercicios que ordenan los entrenadores están enfocados en el desarrollo de la musculatura fásica y esto trae graves consecuencias. Hipótesis desde el modelo biomecánico. Como primera hipótesis, el usuario de 50 años de género masculino, nadador con un diagnóstico de síndrome por compresión y limitación en la aducción de hombro y imposibilidad para mantener la extremidad contra la gravedad. Como segunda hipótesis, usuario masculino de 50 años, nadador con diagnóstico de síndrome por compresión provocado por debilidad asociada a cambios de longitud del serrato anterior, distensión de aductores del hombro, como supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, e hipertrofia de romboides. Como justificación, los músculos aductores del hombro se encuentran debilitados por alargamiento, pues han sufrido un cambio de longitud adaptativo, más no una disminución en su capacidad contráctil, es decir, no están atrofiados. Por eso, el supraespinoso que inicia la aducción, los agonistas del movimiento como la porción media del deltoides, el serrato anterior, los sinergistas como el subescapular, el infraespinoso y el redondo menor, no son capaces de soportar el peso de la extremidad en la posición de aducción ni por encima de la cabeza, a no ser que pasivamente se inicie la aducción. Los usuarios que suelen consultar por dolor de hombro que empeora con los movimientos del brazo por encima de la cabeza, por lo general presentan síndrome por compresión. Al realizar una flexión de hombro completa, el ángulo inferior de la escápula no se moverá, pues constituye el punto de inserción de los romboides mayor y menor, que se encuentran acortados y tensionados, por lo que no se producirá la aducción ni rotación superior suficiente para que alcance la línea axilar.
Las fibras transversas del trapecio actúan en sinergia con los romboides para producir la retracción de la escápula al llevar hacia la línea media, por lo que este músculo también es responsable de la rotación superior de la escápula en sinergia con el serrato anterior. Esta sinergia trapecio transverso serrato anterior nos permite elevar el brazo sobre la cabeza por encima del nivel del hombro. Sin embargo, los músculos antagonistas como el pectoral mayor que inicia la aducción, los sinergistas y agonistas como el pectoral mayor, el redondo mayor y los romboides se encuentran acortados y estos últimos también hipertrofiados por exceso de carga. Y esto ha sido todo. Gracias.